Bienvenidos a la serie La ciudad y el alma, con el profesor Ralph Hancock y el comentarista político Kai Schwimmer. Ralph es profesor de Kai en BYU, así que será interesante. Estamos produciendo una serie de videos entre ellos dos, una interacción entre estudiante y profesor. Este episodio es traído por Fathom the Good. Fathom the Good es un currículo de homeschooling para secundaria y adultos. Distingue entre la buena filosofía, principalmente basada en la fundación estadounidense, y las filosofías que sustentan esa fundación estadounidense, en contraste con la confusión posmoderna de hoy. Guiados por el bien del alma. Niños y adultos aprenden a pensar clara y constructivamente, con moralidad y sentido común. Y este es el mayor activo del currículo. Aprenderás a pensar críticamente y busca lo bueno. Visita fathomthegood.com para más detalles y una muestra gratis del curso. Aquí están Kai y Ralph. La ciudad y el alma. Hola, soy Ralph Hancock, soy profesor de filosofía política y autor. Hoy me acompaña mi amigo Kai Schwimmer, un estudiante y comentarista político. Quizás lo hayas visto en los medios. Hoy proponemos una discusión sobre la pregunta que a veces llamo, quizás intento ser cool sin éxito, ¿qué pasa con el conservadurismo o qué onda? O de todos modos, la última versión que pueda ser. ¿Qué está sucediendo con qué implica el conservadurismo para los santos de los últimos días y por qué es importante? Porque como ya saben por mi video introductorio sobre la ciudad y el alma, estos temas y discusiones políticas y las categorías que llevamos nos influencian en todo, incluyendo nuestra visión religiosa. Así que queremos abordar ese tema antes de concluir, pero le daré la palabra a Kai para que ofrezca algunas ideas o formulaciones sobre el conservadurismo hoy. Sí, absolutamente. Este es un conflicto y una pregunta en la que yo mismo he estado envuelto. Como jóvenes conservadores también lo están, ya saben, esta gran división comparada con las generaciones mayores, pero creo que mucho de esto, especialmente ahora, se remonta a 2016, donde los temas de campaña de un candidato republicano o conservador son muy diferentes para mí. Quizás entonces algunas de las generaciones anteriores y la crítica que mi generación ha estado formulando, ciertamente hay preocupaciones que no se estaban expresando adecuadamente. Por candidatos conservadores, cosas como la deslocalización de empleos o una idea de identidad nacional y ahora creo que estamos en la lucha por el alma de... Bien. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son las principales actores o tienes alguna? No es que necesites tener una tipología final, pero ¿cuáles son los campos que existen? ¿Qué aparece primero en términos de divisiones dentro del conservadurismo? Conservadurismo, sí. Para mí los grandes que noto son el America First, que es más nacionalista económicamente. Es más enfocado en la identidad nacional. Es, ya sabes, como dije, más restriccionista y mucho más duro con la inmigración. Estos son tus halcones de la inmigración. Estas son personas que están realmente preocupadas por temas culturales. Creo que quizás es lo que los distingue. Ellos, ya sabes, están totalmente yuxtapuestos a este grupo neoconservador. Un neoconservador que se ha convertido casi en un insulto. Hoy en día para mucha gente, que son más belicistas, más intervencionistas y quizás más de libre mercado. Bien, sí, tú enmarcas las cosas. Entonces, el primer enfoque para dividir las cosas sería entre un campo que llamas neoconservador y un campo nacionalista, quizás el mejor término para empezar, o preocupado por la inmigración y la cuestión del globalismo versus nacionalismo y proteccionismo, supongo. Sí, ciertamente. Y esas son ciertamente. Esta constelación de problemas ha surgido con mucha ayuda de Donald Trump. Así que vamos a mencionar el gorila grande o el elefante enorme en la sala para no hablar de él. Su influencia es ineludible en esta cuestión.
pero nos interesaremos más en la agitación subyacente de cuestiones de principio. La cuestión de los principios filosófico-políticos que deberían informar al conservadurismo, incluso más allá de la carrera de Donald Trump, reconociendo el impacto masivo que ha tenido en, por así decirlo, fomentar una realineación en el extremo derecho del espectro político. Queremos aclarar un poco hoy qué posibilidades hay en esta realineación y qué sería bueno, y particularmente cómo se relaciona eso con los santos de los últimos días y nuestras ideas, creencias e intereses, como iglesia y como pueblo. También. Si no te importa que intervenga, ahí es donde vemos otra gran parte de las líneas divisorias que se están trazando, es que la derecha más nacionalista, pero no exclusivamente ellos. Tú también tienes quizás un grupo separado de lo que llamaríamos nacionalistas cristianos, encuentran el componente cristiano, el componente religioso para ser una parte increíblemente importante de lo que hace a alguien conservador. Y si estamos desglosando la palabra en su sentido descriptivo, ya sabes, ¿qué estamos conservando? Creo que la pregunta que mucha gente... Pero, ¿qué hay que conservar? Y en el límite, enmarqué esta pregunta como una de conservadurismo, que espero no sea demasiado optimista porque hay una pregunta seria. ¿Hay algo que conservar? Esa es la verdadera limitante del argumento donde abundan las voces a favor. Y esto es a menudo generacional. Muchas de las voces jóvenes tienden a sentirse desilusionadas, si no hartas, de cualquier herencia conservadora en sí misma, y no mencionan qué es lo que se puede preservar, sino más bien de lo que se puede revolucionar, dejar atrás, o cómo podemos repensar las cosas radicalmente. Así que es justo decir que cierto radicalismo por la derecha, a la derecha de todo conservadurismo concebible, es una fuerza a tener en cuenta. Y mis instintos y sensibilidades no son propicios a la derecha anticonservadora que cree no tener nada que conservar. Comencemos reiniciar. Y esos son quizás sus aceleracionistas. Sí, esa es una palabra que estoy aprendiendo, pero exactamente aquellos que, y realmente el estado de la fundación estadounidense es central para esta pregunta, porque si hay un conservadurismo americano, entonces lo central que se debe conservar es alguna noción de los principios del republicanismo según entendidos por los fundadores. En la República temprana y quizás en las ideas de Abraham Lincoln. Así que esa es una división crucial. ¿Debemos conservarlo? ¿Conservar? ¿O está agotado y necesitamos descartarlo? Ahora, yo diría que esta perspectiva en la extrema derecha, y ya has empezado a describir los contornos de algunas diferencias en esa derecha. Bueno, está la versión cristiana y la versión pagana, para decirlo muy sencillamente. Están los cristianos integralistas. Algunos de ellos adoptan este término, pero lo que tienen en común es simplemente la visión que la fundación americana no es parte de la solución, sino parte del problema. Y una de las más inteligentes, y yo diría antes conservadoras, voces académicas y filosóficas en este campo sería Patrick Deneen de la Universidad de Notre Dame, quien escribió, antes de cambio de régimen, escribió un libro, ¿Por qué fracasó el liberalismo?
Creo que el título es correcto. Y todo lo principal que necesitas saber está en el título. El liberalismo fracasó. Y la fundación es parte de ese fracaso. Así que una solución ampliamente nacionalista cristiana. Estoy seguro de que Patrick Deneen no admitiría querer imponer algo tan directo como una, no sé, teocracia papista. Pero ciertamente hay un anhelo por una era de armonía moral e incluso metafísica que evoca una valoración de la alta Edad Media. Es un católico romano en general, punto de vista que ve la fundación como tan implicada en, llamémoslo, liberalismo secular y en el fondo ateo, aparte de las creencias religiosas particulares de los fundadores y artífices. Estas personas ven la fundación como tan implicada en una visión esencialmente atea de la individuo humano como mejor entendida en un estado de naturaleza sin religión, moralidad o sociabilidad, por ejemplo. Estas personas ven, gente como Patrick Deneen, ven la fundación estadounidense como tan implicada, vía Thomas Hobbes y John Locke, en ese extremo individualismo de estado de naturaleza que el extremismo contemporáneo de secularismo se entiende que se deriva en última instancia de la fundación estadounidense. Así que esa es realmente la pregunta. ¿Es la fundación americana redimible? ¿Podemos verlo así? Que nos permita verla no como parte del problema, sino como una parte muy fundamental de la solución. Y me conoces lo que creo vital, es imprescindible. Aprendamos a extraer de la mejor comprensión de la fundación, que es una que es más continua con la tradición clásica cristiana. Sí, y creo que describes muy bien cuál es quizás la principal pregunta en algunas de estas facciones de la derecha, porque creo que todo el mundo mira la fundación y se lleva, ¿sabes?, lo que sea que quieran llevarse de ella, ¿sabes? Un liberal encontrará un lado más liberal de Thomas Jefferson, ¿sabes? Los conservadores quizás miraremos a John Adams un poco más, revisaremos a otros padres fundadores y nos alinearemos. E intentaremos prescribir, ¿sabes?, nuestra ideología de hoy sobre los fundadores. Y creo que es muy importante mirar, ¿sabes?, cuál era el entorno en el que estaban elaborando estos documentos fundacionales y cuáles eran sus comprensiones implícitas o explícitas de ciertos temas. Y creo que si miras desde, ¿sabes?, 10,000 pies en el aire, hay ciertas cosas en las que nos preguntamos cómo terminamos aquí. Y creo que no es ridículo afirmar que ciertamente mientras miramos algunas de las primeras enmiendas, los redactores de esas enmiendas o quienes las concibieron, probablemente apenas habían considerado la idea de la Constitución que garantiza un derecho de acceso al aborto o supervisión federal del matrimonio homosexual. Creo que esas eran ideas muy ajenas a los fundadores. Y así tienes razón al hacer esa pregunta, o más bien al plantearla, porque esa es la pregunta que se hace. Para muchos, si la conclusión de la fundación es lo que tenemos hoy, y si tenemos problemas hasta el punto que tenemos problemas con lo que tenemos hoy, ¿es culpa de la fundación? ¿Hay alguna forma de redimir ese, ¿sabes?, experimento original, o es una conclusión natural? Y tiendo a inclinarme a que en realidad es, y quizás esta es la parte de los santos de los últimos días en la que entraremos, tiendo a creer que hay algo muy redimible en la fundación, pero tenemos que luchar por... Creo que los santos de los últimos días, herencia escritural y profética, existe, tanto allí que es en alabanza a la fundación a pesar de todas las dificultades que los santos de los últimos días tuvieron con la América tradicional, con los Estados Unidos y el gobierno nacional a través de nuestra historia.
Aún así, existe un fuerte compromiso en nuestra esencia sud de ser leales a la Constitución y verla como un documento informado por el respeto hacia la naturaleza y Dios. Según la Declaración de Independencia, se nos presenta una tarea hoy de ser más explícitos sobre ello de lo que ha sido necesario en décadas previas. Por lo tanto, tenemos una tarea interpretativa y filosófica ante nosotros, un desafío que no ha sido el mismo desafío que otras generaciones han tenido que enfrentar. Tenemos que recuperar la sabiduría de la Fundación, si es que existe, y creo que existe, de una manera que hable a nuestra época y aborde la cuestión de nuestro tiempo, y no deberíamos sorprendidos o desilusionados por otras voces han extraído otros hilos de la Fundación y que hay más de una forma de entender la Fundación. Siempre hay política en el razonamiento. Actualización dadas nuestro entendimiento actual de la situación involucrada. Documento filosófico o político. Ciertamente, y sabes, tal vez yendo aún más lejos en esta cuestión del conservadurismo, ¿cómo crees? Todo proviene de nuestro fiel amigo, el padre fundador del conservadurismo, Edmund Burke. ¿Sabes? ¿Dónde crees que él encaja en todo esto? Y, ¿sabes? A juzgar por su filosofía conservadora, ¿podemos alguno de nosotros llamarnos conservadores? Bueno, esa es una pregunta muy pertinente. Y creo que sí, pensando un poco en Edmund Burke, el autor de Reflexiones sobre la Revolución en Francia, su obra más conocida, la obra fundacional de el conservadurismo actual, surgió moderno, como una respuesta y reacción contra el radical racionalismo, pongámoslo así, de la Revolución Francesa. Y nuestro momento actual es como el de Edmund Burke, si sabemos cómo recurrir a él. Porque digamos, para agregar un nuevo término en nuestra discusión, Edmund Burke, se podría decir, es el fundador del conservadurismo moderno, pero también es el primer y mayor fusionista. Así que has hablado de divisiones dentro. Conservadurismo, hoy, convenientemente más nacionalista y, como diría, globalista de derechos humanos sería una forma de describir esta fisura. Pero el movimiento intelectual conservador, el moderno que William F. Buckley y la National Review estuvieron en gran medida en el centro, moldeó esta idea de fusionismo para mantener unidas a diferentes facciones, especialmente aquellas que todavía nombras están, en cierto modo, activas hoy. El mercado más libertario y quizás algo globalista, el tipo de comercio emergente. Elemento del conservadurismo, con el elemento conservador social y religioso. Bueno, yo diría que todo depende de seguir manteniendo unidas. No voy a decir que el lado libertario del conservadurismo, porque filosóficamente me conoces lo bastante para no sorprenderte. Filosóficamente creo que el libertarianismo es un callejón sin salida y una construcción filosófica errónea. Pero quiero decir, el más pro libertad y pro mercado libre, digamos el lado del conservadurismo que elogia la libertad individual. Así que en ese sentido clásico muy amplio, llámalo el lado liberal de Burke. Lo que estoy diciendo es Edmund. ¿Era un conservador liberal o era un liberal conservador? Esa podría ser una interesante, ya sabes, cuál es el modificador y cuál debería ser el sustantivo, pero Edmund Burke ya era un fusionista.
reaccionó contra la Revolución Francesa, porque vio a algunos de sus estimados compatriotas en Gran Bretaña entusiasmados con el francés. Racionalismo radical, su creencia de que una doctrina pura y racional de la naturaleza humana, los derechos humanos pueden ser la base de un cuerpo político. Así vio a su gente decir: nosotros también creemos en la libertad individual y los derechos naturales. Y fue entonces cuando Burke dijo: no, esperen un minuto. Nuestra comprensión británica de la libertad no es esta radical francesa. Comprensión puramente filosófica y secular. Bueno, no intentaré, estoy tentado, puedes ver, pero no intentaré reconstruir todo el argumento de Burke. Pero debería darnos algo de ánimo notar que Edmund Burke es realmente el primer fusionista, era un amigo de la libertad. Y la evidencia más clara de esto es que, aunque fue un enemigo del racionalismo secular de la Revolución Francesa, fue un defensor de la libertad en Estados Unidos. En el Parlamento británico, a favor de conceder a los estadounidenses su libertad, así que fue un conservador en motivos muy profundos en su reacción contra la Revolución Francesa, pero fue un liberal al abrazar la fundación estadounidense. Así que digo que eso debería darnos esperanza, porque no soy un fusionista si fusionismo significa lo que llamas neoconservador. Y por cierto, tú, joven, pintan el neoconservadurismo de manera amplia. Ciertamente, Tiendes a reducir lo usamos como un comodín. un comodín. Yo estuve allí, tenía tu edad cuando era algo nuevo. Así que es una especie de comodín para cosas sobre el conservadurismo del establishment que falló y que debemos dejar atrás. Y soy comprensivo con ese impulso. Al mismo tiempo, es un error ser reaccionario. Es un error definirse. Siempre corre el riesgo de parecer débil ante este coco del neocon, del baby boom. Todos conservadores fueron cómplices en eso. Eso es demasiado simple. Sin embargo, tomo tu punto de que dentro mainstream fusionismo que realmente definió la revolución Reagan, definió el núcleo de la coalición Reagan. Hubo una alianza entre el lado globalista libertario de libre mercado y los conservadores sociales y religiosos. Y yo diría que prácticamente los globalistas libertarios tendían y los conservadores sociales y religiosos cedían terreno. La cantidad que podemos excusarlos por la situación electoral y cuánto era posible sería una pregunta interesante, un poco más allá de mi alcance. Pero el punto importante es que la libertad regresó predominante y finalmente aquí entra la cuestión del nacionalismo. Eventualmente la creencia globalista en principios universales puros, particularmente principios de bienestar económico, tendió a eclipsar el apego a elementos culturales, históricos, religiosos, nacionales que no se explican por, la razón instrumental, el racionalismo secular moderno. De acuerdo. Ese fue un desarrollo bastante largo sobre la cuestión del fusionismo. Pero si volvemos a Edmund Burke, pienso que vemos la esperanza de reajustar nuestro fusionismo. No insistiría en retener la palabra, pero entiendes lo que digo. Podemos ver la ventaja de mantener juntos lo que Tocqueville llama en su introducción a la democracia en América.
publicado en 1835. Lo que Tocqueville llama la maravillosa combinación del espíritu de religión y el espíritu de libertad deben mantenerse juntos. El fusionismo era cierto, siempre ha sido cierto. Simplemente que la comprensión del fusionismo y el equilibrio dentro del fusionismo, creo, resultó vulnerable a una absorción liberal total a largo plazo. Bueno, sí, tal vez más que una fusión exitosa donde los elementos trabajan en simbiosis, generando una relación mutuamente beneficiosa. Quizás creó más de, ya sabes, una especie de un tira y afloja y tenías un conflicto que se presentaba casi como un juego de suma cero electoralmente, donde algo tenía que ser sacrificado por un lado o el otro para asegurar una victoria electoral o comprar cierto capital social, y diré que nunca será tan convincente para la gente hacer un argumento conservador en una esfera económica como lo es hacer un argumento más libertario o ciertamente más abierto y libre en cuestiones sociales, cómo nuestras operaciones económicas influyen en lo que observo, ¿sabes? Por supuesto que puedes decirlo de otra manera en el ejemplo, ¿verdad? Pedirle a alguien que simplemente ahorre su dinero, ya sabes, úsalo con moderación, no necesitas ganar todo el dinero del mundo, va a ser mucho menos convincente que decir, oye, abramos los mercados y ganemos mucho más dinero, crezcamos, y empecemos a adquirir más riqueza. El problema es que esa filosofía, creo que entra en esto se atasca un poco, y esa es mi jerga española que sale, pero entra en este conflicto con los principios culturales conservadores que, hasta cierto punto, en relación con los principios cristianos, se resisten al cambio, al crecimiento rápido y a la expansión. Ahora, una de las leyes del Evangelio no es, ya sabes, más y más y más. Por supuesto que tenemos una perspectiva interesante que es que estamos abiertos a más revelación, pero la mayoría del mundo cristiano no lo está. Hay de hecho quizás esta sensación casi inherente de tener miedo a cualquier tipo de cambio, mientras que el liberalismo del libre mercado y ciertamente la comprensión más globalista e internacional de el movimiento conservador en esa era, creo que produjo esa conclusión natural de expansión y eventualmente se apoderaría de alguna parte de la cultura en la sociedad. Bueno, a lo que te refieres es un hecho que realmente debe ser considerado, y ese es que el racionalismo secular moderno, el individualismo, incluyendo la libertad orientada a la expansión económica y al crecimiento continuo, es una fuerza extremadamente poderosa. Y probablemente no tiene sentido culparlos, operaban en sus circunstancias, pero los fundadores del conservadurismo moderno, los años 50 y 60 y hacia la coalescencia reaganita del movimiento conservador, probablemente tendieron a subestimar el tigre que montaban en términos de la fuerza del modernismo más egoísmo, el consumismo. Y notablemente no prestaron suficiente atención a no deberíamos felicitarnos, tenemos que prestarle atención ahora. El problema está sobre nosotros, pero no prestaron suficiente atención a bueno, William F. Buckley, estos eran patriotas, pero no vieron cómo el propio principio de nacionalidad, nosotros el pueblo como un pueblo particular, estaba amenazado por la energía y el masivo interés material y también el interés psíquico. En la liberación del individuo, ¿qué gran fuerza tendría para guiar al perro del conservadurismo moral como debería haber sido? No, creo que eso es al menos en mi generación. Esto es lo que vemos mucho, es una vez más, tal vez sin condenar el conservadurismo pasado, pero reconociendo que, ¿sabes? Es la naturaleza del cambio. Puede ser lo que Burke advirtió, no es siempre malo el cambio.
en absoluto sea algo terrible, pero debe ser considerado cuidadosamente, debe ser planeado y debe ser lento, debe ser gradual. El conservadurismo ha generado nuestra realidad actual. Por lo tanto, si no hubieran funcionado algunas tradiciones, no estaríamos aquí, ni existiríamos, y una nación no habría surgido. Pero este tipo de cambios más desenfrenados estos cambios que suceden cada vez más rápido ponen en peligro algunos fundamentos esenciales para nuestra existencia. Así que el nacionalismo está sobre la mesa desde hace muchos años en mi generación, y todos en la izquierda del espectro político actual. El nacionalismo es en sí una mala palabra, claro. Vamos al nazismo y fascismo. Muchas conversaciones están marcadas por esta influencia de la tipo de espectro político ideológico en el que el mal absoluto es el nazismo y todo lo que pueda parecer que pueda tener algo en común con eso es malo. Así que tienes a Hitler y luego quizás a Richard Nixon y medimos todo en base a eso. Pero, ¿Es tu poste de meta sí? por supuesto, solo porque el nacionalismo puede salir mal no significa que no necesitemos países. Y, nuevamente, estamos tratando ahora esta cuestión, considerando la expansión del poder de la economía mundial y de intereses dentro de nuestra nación, que están firmemente adheridos a la globalización y por ende, naturalmente, afines a un lenguaje universal que niega la importancia de las fronteras y las culturas. Por todas esas razones, toda expresión de patriotismo es ahora tachada de nacionalismo o fascismo y suena parecido a Hitler. Creo que muchos liberales, creo que finalmente su marco ideológico los enloquece, pero ellos sinceramente piensan que cualquier cosa que no pueda ser explicada en términos de un lenguaje universal de derechos humanos es nacionalista y por ende al menos cuasi fascista. Y esto es realmente un asombroso reciente desarrollo. Que la gente de la corriente principal en la izquierda, sin excluir a nuestros amigos y correligionarios, están confundidos al explicar por qué es bueno tener fronteras y una constitución que empieza con nosotros, el pueblo, este pueblo, en este territorio para el cual hacemos esta constitución. ¿Por qué debería esto ser privilegiado sobre otras preocupaciones? Algunas creen en derechos constitucionales como derechos humanos. La Corte Suprema nunca ha sido tan simplista y estúpida, pero han liderado el camino. Hablo de la última década, hablo del último siglo. La Corte Suprema ha allanado el camino. Te referiste a esto antes, al concebir derechos de manera universalista, sin ningún límite cultural o religioso tal que, si contamos con la primera, cuarta y 14ª enmienda que protegen derechos individuales. Por consiguiente, el aborto y el matrimonio gay. Y la reacción contra eso es comprensible. Pero, como argumenté cerca del inicio, tenemos que controlarlo también. Eso no significa que todo nacionalismo sea bueno. Significa que necesitamos recuperar una comprensión de nuestro país que respete la libertad individual, recuperando equilibrio. Fusionismo, pero un fusionismo clásico que va mucho más allá del fusionismo de los años 50 y 60. Digamos, un fusionismo clásico que se nutre de, mencionaré 3 grandes fuentes. Estas serían mis favoritas, que se nutre de Edmund Burke y los fundadores de América y en Alexei de Tocqueville. Ahí tenemos un verdadero fusionismo, sugeriría. Me gustan esos fundamentos, creo que esa es una buena manera de llegar a
una conclusión para un movimiento conservador de derecha que tal vez pueda retener su identidad nacional, que pueda retener alguna característica identificable que sea buena y que al menos espera de nosotros algo más, en lugar de, ya sabes, sacrificarlo todo, ya sea en el altar del PIB o sacrificarlo todo por la libertad, que eso sea estar en un intento de asegurar algún tipo de protección religiosa que al final crea quizás una fe falsa que no es profunda o que no es sincera. Como un ejemplo de los contornos de esta clase de fusionismo clásico verdadero, yo diría en la cuestión de la libertad religiosa, no intentaré analizar todos los problemas constitucionales. Si de verdad vamos a resolverlo, pero diría que lo único a tener en cuenta es que si no tienes un país en el que en general la gente piense que la religión, y no me importa decir con eso, me refiero en un sentido amplio, nuestra tradición judeocristiana amplia. Si no crees que la religión es algo bueno, no tendrás libertad religiosa. Puedes tener todos los principios escritos que quieras, pero no tendrás libertad religiosa. Ahora quizás deberíamos, para concluir, dirigir palabra a Audiencia Sud en particular, sobre el fusionismo en relación con los principios teológicos centrales que defendemos, y mi proposición sería: los mormones están idealmente ubicados. Liderar el camino en una sensibilidad muy fusionista. Creemos en la libertad individual y creemos en verdades permanentes al mismo tiempo. Las normas establecidas por los santos de los últimos días. Agencia moral no es solo un principio en nuestro Evangelio, sino lo que define nuestra humanidad eterna. Y así, la agencia moral actúa como mediadora en nuestra comprensión. Las dos nociones que comenzaste a articular antes, cambio, innovación por un lado, y principios eternos permanentes por el otro. Creemos que es un principio eterno, que actuamos para discernir y crear lo bueno, y que de hecho contribuimos a la producción, incluso la procreación de lo que es bueno, dentro del marco de principios eternos compartidos. La comprensión de los mormones sobre la moral es, creo, un territorio conceptual muy fértil, en el cual concebir una fusión más profunda ahora, porque los fundamentos filosóficos de la fusión de Frank Meyer fue parte del equipo de William F. Buckley desde los años 50, pero con toda la buena voluntad y el buen sentido político del mundo, falta comprensión de lo necesario para mantener unidos la libertad y la virtud, dicho de forma directa. Sí, y creo que específicamente, y me alegra que ahora se haya puesto un mayor énfasis en el uso particular del lenguaje para ser claro y conciso. Agencia moral en lugar de libre albedrío, lo cual no es el principio en las Escrituras, para aclarar que nuestra capacidad de elegir esta libertad que poseemos es siempre acompañada de responsabilidad y siempre está caracterizada por el hecho de que sí hay un bien y un mal, que hay un mal, que hay un bien eterno y que la agencia no puede existir, ya sabes, ausente la existencia de los dos, y así esta comprensión de agencia moral en un contexto donde hay, ya sabes, malas opciones que ciertamente no solo podemos evitar, sino que nosotros no tenemos que permitir su perpetuación en nuestra sociedad, o al menos controlarla, ponerle límites, y eso es enormemente importante. Y hará mucho para proteger esa agencia moral para nosotros. Bien, si puedo dar mi última palabra, por así decirlo, siguiendo lo que acabas de decir, Kai, la idea de la agencia moral, distinta de
libre albedrío, la libertad inherente a la agencia moral, pero el énfasis, el acento que interpreta la agencia moral, en verdad, en un marco liberal, libertario e individualista, recordando algo como un estado de naturaleza en el cual el propósito de la libertad es lo que el individuo diga. Esa es una tendencia fuerte en nuestra cultura, y los santos de los últimos días son vulnerables a interpretar nuestros principios teológicos, una cultura moral de izquierda liberal en términos. Ya he hablado de esto en relación al entusiasmo de los santos de los últimos días por Jonathan Rauch y su liberalismo secular, individualista y amoral, pero esto ilustra muy bien el hecho de que los santos de los últimos días se benefician de entender la filosofía política y los debates filosóficos subyacentes que rodean la definición de conservadurismo y liberalismo hoy en día, porque estos conceptos impregnan nuestras comprensiones morales y religiosas, lo sepamos o no, lo sepamos nos guste o no. Así que, como filósofo político, ese es mi argumento para la contribución de la filosofía política a nuestra comprensión teológica y a nuestra vida religiosa. Y tendremos mucho más que decir sobre esto mientras hablamos más sobre la ciudad y el alma. Gracias, Kai. La ciudad y el alma.